Muy buenas noches, un saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Elic. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Lic. Escarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. José, buenas noches. Corina, Nancy. Selfa, Marilis. Amílcar Antonio. Maya Vega. Jessica, Luis Fernando. Hermes Estuardo, Augusto René, Shirley, Heidi, Catherine. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase y lo que exactamente es hablar de las fuentes del derecho del trabajo. Anoche, Yasmin. Vamos a ver su definición, fuentes tradicionales de la ley, fuentes específicas del derecho del trabajo, y vamos a ver por último la jerarquía de la aplicación supletoria de las fuentes del derecho. Luego vamos a ver como siguiente punto el número 5, que es la interpretación precisamente de la ley. Entonces nos vamos a ver ahorita lo que son las fuentes. Bueno, su definición, según Guillermo Cabanelas, dice que es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época, o las fuentes tradicionales. Para eso nos vamos al artículo número 2 de la Ley del Ordenamiento Judicial, que dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará, la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. ¿Qué es la ley? Según Manuel Osorio, es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar. ¿Cómo vamos a ver que la ley es la fuente? Si no encontramos realmente cómo interpretarla o cómo analizar una ley, nos vamos a la finalidad y al espíritu de la misma, de la norma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos y situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Jurisprudencia y costumbre. ¿Qué es jurisprudencia? Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. La costumbre, el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como lo establece en materia no regulada o aspectos no previstos por la ley, según Manuel Osorio. De la jurisprudencia, ¿qué recuerdan ustedes de la jurisprudencia? ¿Cuántos fallos se requieren en Guatemala para que exista jurisprudencia? Creo que son tres, licenciado. ¿De manera sucesiva? Bueno, ya quedamos que en materia laboral son 3, pero que en el derecho común, en el derecho civil, de conformidad Son 5. del artículo 627, son 5 fallos. Que no se les olvide que la jurisprudencia es la doctrina legal,
En el derecho común, en el derecho civil, lo hace la Cámara Civil y es a través de casación. En oral ya quedamos que lo hace la Corte de Constitucionalidad como doctrina legal y precisamente está en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Lo interesante es que en Guatemala, para que veamos clarito, no existe casación laboral. Por eso es de que cuando usted agota primera y segunda instancia, lo único que nos queda es acudir a la acción constitucional de amparo. Por eso quien la resuelve al final es la Corte de Constitucionalidad. Para eso yo quisiera, para que probemos de que no existe casación, vamos a ver cómo están integrados los tribunales de trabajo y previsión social. Para eso quiero que acudamos al artículo 283 y 284 del Código Penal. En el 284 está definido que solo existen juzgados de trabajo, salas de trabajo y tribunales de conciliación y arbitraje que conocen los conflictos colectivos de carácter económico-social. Veamos los 384 y 383, 283 y 284. Del Código Penal, licenciado, disculpe. Perdón, papel. ¿Del Código Penal dijo o es del Código de Trabajo? Código de Trabajo. ¿Alguien los tiene por ahí? 283 y 284. Dice, disposiciones generales, artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y prevención social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y prevención social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son: A. Los juzgados de trabajo y prevención social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. B. Tribunales de conciliación y arbitraje. Y C. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Bueno, está clarito de que no existe casación civil, de casación laboral. Vamos ahora a las fuentes específicas del derecho del trabajo. Las vamos a clasificar en fuentes formales, reales e históricas. ¿Cuáles son las formales? Es la propia ley. Son aquellos procesos por medio de los cuales se crean normas jurídicas. Y según la doctrina tenemos la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho del trabajo, los principios generales del derecho del trabajo y la equidad. La ley, según nuestro ordenamiento jurídico, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, reglamentos interiores de trabajo, convenios colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo, sentencia colectiva o laudo arbitral y disposiciones legales de las entidades del Estado y empresas privadas en materia laboral. Lo extraordinario es que nosotros tenemos como idea general que quien elabora las normas en Guatemala es el Congreso de la República. Y por supuesto, en materia laboral nosotros vamos a encontrar un montón de disposiciones donde no interviene el Congreso. Por ejemplo, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, quienes elaboran ese articulado que se constituye en una ley, eso precisamente tiene como ley, va a ser vigente en el lugar donde se suscriba patronos y sindicato,
va a tener su efecto en la empresa, va a afectar todos los contratos individuales que puedan existir, y eso únicamente lo elaboran o lo discuten, elaboran y discuten patronos y trabajadores. No interviene el Congreso. En los convenios colectivos de trabajo puedan suceder en un planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, lo pueden suscribir trabajadores coaligados o bien sindicatos de conformidad con el artículo 386 del Código de Trabajo. Tenemos la sentencia colectiva del laudo arbitral, que también van a constituir ley en determinado lugar, y eso precisamente son los tribunales de arbitrajes quienes emiten esa sentencia. Y tenemos el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo es importante porque quiero que alguien lea el artículo 57 del Código de Trabajo. Quien elabore esta norma ni siquiera es patrón ni trabajador, es únicamente el patrón. Alguien que tenga su código, artículo 57. Lo lee despacio para que nos pueda ir bien grabado y que podamos tenerlo bien analizado. Artículo 57. Licenciado. Artículo 57. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar en sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir el reglamento de las disposiciones contenidas en la ley. Bueno, si se dan cuenta, es una norma, es una ley elaborada, una ley elaborada únicamente por el patrón. Y va a estar aplicable para él y para sus trabajadores. Y va a establecer para establecer el desarrollo de la empresa. Pues, por supuesto, vamos a encontrar otro montón de disposiciones. Vamos como segundo, entonces, la costumbre y los usos locales. Ya vimos la ley, estamos en las fuentes formales, que es la propia ley. Vamos a ver la costumbre y los usos locales, por favor. ¿Quién nos apoya con la lectura? Si gusta yo, licenciado. La costumbre y sus usos locales. Definición de costumbre. Según el profesor Claude de Pasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moribus constitutum. Según el profesor Julien Bonnequais, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Continúo. Bueno, espérate. Esta clasificación de la costumbre, quiero que le pongan mucha atención porque se la voy a preguntar en el examen. Por favor, Oscar. Clasificación de la costumbre. Secundum legem. Es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proter legem. La costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem. La costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Bueno, nos vamos ahora con la definición de usos locales. Solo la primera parte, por favor, Oscar. Con gusto. Definición de usos locales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad y, más especialmente, por los dedicados a una determinada actividad, agraria, pecuaria, mercantil, etc. Bueno. Leo el artículo 20. No, espérate, ese lo vamos a analizar juntos. Usos locales. Vean lo que es el artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo que lo que se establece en él,
sino lo que está indicando aquí es de que cuando usted y yo firmamos un contrato de trabajo, no nos vamos a regir únicamente por las cláusulas contractuales de ese contrato. Nos vamos a regir primero por el contrato. Segundo, vamos a observar todas las obligaciones y derechos que otorga el Código de Trabajo, los convenios internacionales ratificados por Guatemala, determinen para las partes la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores para los que este código crea. 2. A las consecuencias del propio contrato, o sea, nos vamos a estar nosotros afectos a las consecuencias del propio contrato y también a las que derive, según su buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales, también la ley. También dice, por ejemplo, en el caso de los trabajadores agrícolas, establece nuestro código cuántas horas a la semana debe laborar para efectivas de trabajo, salvo, dice, costumbre más favorable al trabajador. La doctrina. Vean, la doctrina para muchos no es importante, ¿no? Aquí les voy a demostrar yo que en las resoluciones, en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, cuando ustedes vean los considerandos, justifican su sentencia, su resolución, tomando en cuenta también lo dicho, lo escrito, lo establecido por la doctrina, y toman precisamente juristas guatemaltecos. Aquí en este ejemplo que yo les doy, ellos hacen en 3 sentencias, hacen referencia a libros, a comentarios, a lo que estudió estos juristas. Por ejemplo, en la primera, que es del 2016, la Corte de Constitucionalidad en este expediente hizo mención precisamente al jurista Giovanni Salguero Salvador, que ha trabajado por años en la Corte, y tomó como base también la doctrina que él tiene elaborada en un libro. En los expedientes del 2015 y 2008, la Corte de Constitucionalidad tomó también como elemento esencial para dictar su resolución lo escrito por el jurista, por el tratadista Mario López Larrabe. En ambos casos, ustedes saben que pues es el de mayor aporte en materia laboral en Guatemala, a pesar de que hace muchos años fue vilmente asesinado, pero siguen siendo literatura importantísima aún en sentencias de la Corte de Constitucionalidad. El día que ustedes, Dios les permita, su acto de graduación, lo van a hacer exactamente en el auditorio Mario López Larrabe, un tratadista en materia laboral, y especialmente para nosotros, los sancarlistas, los estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, un exdecano de nuestra querida Casa de Estudios. Mario López Larrabe fue un decano, claro, le tocó que ser decano en la parte del conflicto armado. La jurisprudencia. Ya hemos hablado bien claro que la jurisprudencia en el derecho común son 5 fallos, en materia laboral únicamente son 3 fallos. 2. La jurisprudencia en el derecho común, en el derecho civil, la crea la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. En materia laboral, la Corte de Constitucionalidad. Como elemento esencial, la misma Corte de Constitucionalidad tiene el derecho, lo faculta, el artículo faculta a esta Corte, el artículo 43, para que pueda apartarse de su propia jurisprudencia, ya sea innovando por existir nuevos elementos en casos determinados. Bueno, y para eso les pusimos 3 expedientes de la Corte de Constitucionalidad, uno del 2012 y 2 del 2018. ¿Qué dice la Corte referente al reclamo de prestaciones que pueda hacer, por ejemplo, Óscar Alfredo Vázquez Cián a un patrón? La obligación que tiene Óscar, según la Corte Constitucional,
es probar tres aspectos. Si está reclamando tiempo extraordinario, debe probar las horas extras. Si está pidiendo ventajas económicas, debe de probar esas ventajas económicas. Y lo más valioso, Óscar Alfredo tiene la obligación de demostrar dentro del proceso que existe relación con su patrón. Ya será el patrono quien tendrá que buscar su medio de defensa para indicar lo contrario. Pero son tres elementos que tenemos que cubrir siempre y cuando estemos solicitando ventajas económicas y horas extraordinarias. Lo que sí, Óscar, es que tenemos nosotros que presentar algún tipo de documentación o de demostrar que efectivamente hubo relación laboral. Para eso yo le dejé tres expedientes de la Corte para que vean que en estos están contenidos los tres aspectos que hemos estado platicando. Tenemos el número 5, siempre estamos hablando de las fuentes formales, ¿oyen? De las fuentes formales, porque si no me equivoco, después nos tocan dos todavía, nos toca las 5, hablando siempre de las fuentes formales. Dentro de las fuentes formales encontramos los principios del derecho del trabajo. Se van a dividir en dos, en generales y particulares. Veamos cuáles son generales. Estamos hablando de principios del derecho del trabajo, que por cierto hay muy poca doctrina al respecto, hay muy poca doctrina. Veamos estos principios generales. Alguien que nos apoye ahí con la lectura, por favor. Si desea, se lo puedo leer yo. Por favor, Ashley. Principios generales. Octavio Magano lo define como las proposiciones genéricas de las cuales se derivan las demás normas competentes de un sistema. Dentro de los principios podemos mencionar la idea del trabajo como un derecho y deber social, libertad de trabajo, igualdad en el trabajo, estabilidad en el empleo, principios precatorio, principio de actuación colectiva. Como fuente del derecho tenemos como los cambios tecnológicos, económicos, políticos, culturales y sociales de la sociedad. Bueno, seguimos hablando de las fuentes formales y para eso tenemos los principios particulares del derecho del trabajo. Por favor, Ashley. Ok, los principios particulares. Dentro de los principios podemos mencionar principio de condición más beneficiosa, principio de igualdad en el trato, principio de favor de la duda, principio de la primacía de la realidad, principio de la conservación del contrato. El principio de la... perdón. Claro, léetelo, así lo comentamos todo. Ok. El principio de la primacía de la realidad, según Américo Pla Rodríguez, es aquel por el cual el caso de la divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica y con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se produce la protección que corresponde como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer ver acá? Normalmente nosotros hablamos de la norma que más favorezca al trabajador, pero vean lo que dice este principio, que es un principio particular. Principio de condición más beneficiosa para el trabajador. Primacía de la realidad. Lo que existe en documento y lo que existe en la realidad va a prevalecer lo que dice en la realidad siempre y cuando favorezca al trabajador. Yo les he indicado a ustedes la vez pasada que viví un caso en la oficina donde el patrón nos dice y presentó las planillas del Seguro Social indicando que el trabajador había laborado a partir de 2019. Sin embargo, el trabajador presenta un documento que es 2005, el patrono le envió a él una nota pidiéndole los requerimientos o alguna ejecución de un trabajo, y él dice, ahí demostró que no es cierto, dijo, el hecho que ellos hayan presentado que no existían planillas anteriormente donde aparecía este trabajador, sino hasta el 2019, la sentencia fue favorable para el trabajador, indicando que había aprobado la relación, eso que la Corte ha solicitado. Eso que la Corte ha solicitado. Vamos a ver principios generales del derecho, pero vamos a ver cómo se clasifican estos principios que ya los vimos.
en principios que están fuera del ordenamiento, jurídico, están dentro del ordenamiento jurídico, y los extrajurídicos. Los extrajurídicos son exactamente la aplicación de otras ciencias en el derecho del trabajo para que nos ayuden a solucionar diferentes problemas que se presentan. A ver, Ashley, ¿estás por ahí? Apóyame. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Ok. Léete únicamente lo subrayado. Es decir, de un pasado de un tiempo prolongado anterior en que o bien figuraron dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza, porque su entorno ha mudado. Bueno, ahora veamos principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Lo más normal, nos dice Rabonic Berman, es que los principios se pueden hallar dentro del ordenamiento mismo y formado parte de él. Bueno, principios extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho sino a otras ciencias, como sociológicas, económicas, políticas y biológicas, que el derecho ha de buscar para darle solución en un caso concreto. Bueno, mírate qué dice Podetti al respecto. ¿Perdón? Lo siguiente, Ashley, por favor. Perdón. Umberto Podetti, citado en Arce y Flores Valdés, los define como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanados de la conciencia social que cumplen funciones fundamentadoras, interpretadas y supletorias de su total organimiento jurídico. Bueno. Y por último tenemos algunos ejemplos de principios generales del derecho en común. Por favor. Los principios de equidad, principios de libertad, principios de justicia, principios de igualdad, principio de pacta sunt servanda, la pacta obliga, principio de bona fides, buena fe, principio de prior in tempore, potio in iure, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Eso se utiliza más en otro derecho. Y por último tenemos la equidad. La equidad. ¿Qué es la equidad? Es la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Nuestra legislación, en su artículo 20, que se refiere nuevamente al contrato de trabajo, habla que también el contrato de trabajo va a tener como base la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales. En el artículo 361 habla de que al hablar de equidad, entonces el juez la prueba, la apreciará en conciencia, pero al analizarla obligatoriamente considerará los principios de equidad. A pesar de que en materia laboral el juez tiene la obligación de aplicar su conciencia como regla para analizar una prueba, no debe de olvidarse que obligatoriamente debe consignar los principios de equidad. Con eso terminaríamos las fuentes formales. Ahora nos tocan las fuentes reales. ¿Quién nos apoya ahí para que descanse? Ashley. Y el licenciado, fuentes reales. Por favor. La constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las jurídicas. 1. Elementos. A. Supuesto de hecho. Actividad humana que da origen a la norma. B. Contenido. Mandato o prohibición de la norma. C. Sanción. Efecto de la norma. 2. Factores. A. Político. B. Sociales. C. Económicos. Y por último tenemos las fuentes históricas. Por favor. Castri. Fuentes históricas. Son aquellos elementos, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Bueno,
Ahora nos vamos entonces, ya terminamos ese punto de las fuentes. Ahora vamos a analizar la jerarquía de aplicación supletoria de las fuentes del derecho. Dentro de la jerarquía de las fuentes del derecho laboral citamos al Código de Trabajo y demás legislación laboral aplicable en Guatemala. O sea, lo que más favorezca al trabajador. Por ejemplo, léeme esta parte, es donde dice Amaury. ¿Dónde estás? Amaury Macaró, nacimiento, citado por Américo Pla Rodríguez, anota al respecto. Al contrario del derecho común, en el derecho del trabajo, entre varias normas sobre la misma materia, la pirámide que entre ellas se construye tendrá en el vértice no la Constitución o la ley federal o las convenciones colectivas o el reglamento de taller de modo invariable y fijo. El vértice de la pirámide de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al trabajo, de entre todas las diferentes normas en vigor. En materia laboral, no aplica la pirámide de Kelsen, de conformidad con el artículo. Sí. Ok. De conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se aplicará el principio de indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Ahí quedamos. Vean qué interesante. La mayoría de tratadistas en el mundo, en América Latina, coinciden en que no existe en materia laboral la pirámide de Kelsen. Lo que debe de aplicarse es todo lo que favorezca al trabajador. Aquí no existe, por más que queramos decir esta es una norma constitucional, no. Lo que más favorezca al trabajador. ¿Sí? Por eso es claro al decir que no aplica en Guatemala no va a aplicar la pirámide de Kelsen y nos quedamos exactamente con el contenido del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su último párrafo es donde está precisamente el principio de indubio pro operario. Veamos hoy entonces la interpretación del derecho del trabajo. Vamos a ver su definición, los sistemas tradicionales en Guatemala de interpretación de la ley, la regla del indubio pro operario y la integración de la interpretación del derecho en Guatemala. Su definición, según el tratadista José Dávalos, es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con las otras normas del ordenamiento jurídico. Eso es interpretar. En Guatemala, el doctor César Landelino Franco, en su obra, nos habla exactamente de la interpretación histórica, la literal, la analógica y la auténtica. Veamos la histórica. Estamos hablando de la interpretación. ¿Qué? Ubiquémonos para poder interpretar una norma en Guatemala, ubiquémonos en el tiempo y en el pensamiento del legislador, en el tiempo que se elaboró la norma y precisamente el pensamiento del legislador en ese momento. Así vamos a buscar una interpretación histórica. Actualmente nosotros ya leemos lectura al artículo 96 del Código de Trabajo y vemos de que habla es inembargable el salario mínimo. Luego le comienza a hablar de cantidades a ustedes de 30 quetzales, de 200, de 100 y 300. Entonces, ¿cuál es la interpretación histórica realmente del artículo 96? ¿Sí? El artículo 96 lo que está indicando en el inciso A es que el salario mínimo es inembargable. El salario mínimo no se puede embargar. Esa es la interpretación histórica que tiene el artículo 96. Que algunos abogados o que algunas empresas
de carácter mercantil del derecho civil vengan y digan, señores, si es embargable el salario mínimo. ¿Por qué? Por el contenido del último inciso, donde arriba de 300 quetzales puede ser embargado hasta un 35%. Pero qué bueno que hubo reforma y que ya el artículo 97 dice claramente que únicamente el salario mínimo es embargable para alimentos, porque el salario en Guatemala tiene carácter alimenticio. Veamos qué dice el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Alguien que lo tenga en la mano. Yo acá lo Artículo tengo. 96. Se declaran inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. El 90% de los salarios... Andrea. Espérate, Andrea. Solo la primera parte, lo que Andrea le dio lectura. Son inembargables, inciso A, el salario mínimo. Continuemos. B. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Pero eso es lo que la norma dice, es inembargable el 65%. Sí, entonces, te quieren aplicar las tarjetas de crédito, cuando lo mandan uno le quieren aplicar el último inciso, pero el principio, hablando de la interpretación histórica, es clarita y precisa al decir el salario mínimo es inembargable. No hay alternativa, es inembargable. En aquella época posiblemente era un salario sumamente mínimo, pero ahora pues ya ha sido modificado. Entonces no se trata de que, pero habla de 300 quetzales, quiere decir que dice, no señor, el primer inciso A dice clarito, es inembargable el salario mínimo. Pero mira, Andrea, léete el 97, ¿qué dice el 97? No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios, hasta en un 50%, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso... Fíjate qué interesante, Andrea, lo que estás dando a lectura. Sin embargo, son embargables, pero únicamente en alimentos. En alimentos sí te puede embargar el salario mínimo hasta un 50%. Termina de leer el artículo para que nos quede grabado. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado, la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96. Pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo se podrá embargar hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Imagínate pues lo que está hablando el artículo claro y preciso, primero que sin embargar, pero suponete que te lo embargaran o nada más de salario mínimo. Lo que dice de que si hay embargo de salario, por ejemplo, en contra de un trabajador por parte de la esposa, pues si el otro ya va a tener únicamente que se le embargue el 10% del salario. Eso es lo que está diciendo las palabras. Pero si está arriba del salario mínimo, si ese salario mínimo es inembargable conforme con el inciso A. Vamos a ver la interpretación literal, lo que dice lo que verdaderamente establece. También llamada interpretación gramatical, y consiste en la interpretación
que se funda en la declaración de un texto legal, ateniéndose al significado estricto de las palabras y por consiguiente a la letra de la ley. O sea, es una interpretación literal, gramatical de lo que se dice. Y para eso, pues, tenemos el artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial, que precisamente dice: las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, salvo los pasajes de la misma, se podrán aclarar, tenemos duda, hay que aclararlos, atendiendo al siguiente orden: la finalidad y espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Veamos qué dice el artículo 12 al respecto. Por favor, Andrea, el artículo 12 que está en pantalla. Andrea Lorenzo. Andrea. Bueno, Brenda Leticia. Buenas noches, Luis. Artículo 12. Código de trabajo. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen denuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Ahora vemos la interpretación analógica. Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso de cuando la norma no contemple un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre las que se aprecia la entidad de razón. Yo les puse ahí de ejemplo el teletrabajo. Yo les voy a pedir, no sé si alguien tiene acceso ahorita a la página del Congreso. Ahí existe una iniciativa de ley del teletrabajo. No sé si alguien me la pudiera buscar y le vamos a dar lectura a un par de artículos. ¿Por qué? Porque un requisito esencial del teletrabajo son las tecnologías de la información y la comunicación. Vean, por ejemplo, para hablar nosotros, ¿lo tenés por ahí, Javier? Es la que dice iniciativa de ley enfocadas a la dignificación y protección del trabajador, ¿no? Te habla directamente del teletrabajo. Sí, aquí dice la iniciativa 5764, ley del teletrabajo, que fue presentada por el diputado Aníbal Samayoa del Bloque Humanista, y la iniciativa 5781 presentada por el diputado Maynor Mejía del Bloque Vamos. Con la finalidad de reformar el Código de Trabajo, son las propuestas que buscan regular esta modalidad. Por su naturaleza fueron unificadas y recibieron dictamen favorable con modificaciones. Fíjate pues, lo interesante aquí del teletrabajo son varias cosas. Una es de que en esa misma iniciativa van a encontrar ustedes definiciones y lo más importante, que una de las finalidades del teletrabajo son generar fuentes de trabajo. Y lo demás, pues si vamos a llegar a un acuerdo, tendríamos nosotros que adaptarnos a ese tipo de contrato, ¿no? Los que ya lo tenemos. 2. Es importante el lugar donde se va. Por eso es que era necesario, porque es una modalidad de trabajo, es diferente.
El teletrabajo no significa emitir una resolución, una disposición, ya estamos en el teletrabajo, no señor. Por ejemplo, imagínate, ¿quién va a proporcionar los instrumentos de trabajo? O sea, ¿quién te va a proporcionar la máquina y el servicio de internet? ¿Quién te va a dar los servicios de mantenimiento? ¿Dónde vas a estar ejerciendo el teletrabajo? Si va a ser en tu casa, ¿será que realmente tu casa podría apropiarse para efectuar el trabajo? No, yo creo que el teletrabajo lo hemos visto nosotros, lo que estamos efectuando es trabajo en casa. Pero lo que hemos visto con esta modalidad que estamos desempeñando es un poco la comodidad de no tenernos que trasladar, por ejemplo, al campus de la universidad. Para ustedes saben que cuando es presencial, pues la clase termina a las 8:30 y por cuestiones de tráfico, pues uno viene saliendo y llegando a su casa entre 10 y 11 de la noche. Y la ida, por ejemplo, en el caso de tu servidor que comenzó a dar clases a las 2 de la tarde, pues yo tengo que estar allá más o menos a la 1. Lo incómodo por el transporte de llegar a esa hora a la universidad. Entonces, lo que tenemos son ciertos beneficios, como por ejemplo eso, ¿verdad? Hablan de beneficios de que yo no uso mi vehículo, no contamino el ambiente, evito ser parte del congestionamiento de tránsito en la capital. Tantas cosas que podemos hablar pre y también en contra. ¿Cuáles tenemos en contra? Primero, imagínate que el servicio de internet debería ser un servicio de internet muy buenísimo para que no tengamos nosotros el problema. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros acá el problema de que yo me quedo sin internet? Ya no hay clase, ¿va? Si usted se queda con internet, ya no la puede recibir. Entonces, eso sería la luz, por ejemplo. Que por cierto, Daniel, a cada rato se está yendo. No sé por qué, unos cortes meros raros que tiene, y yo te digo, pues, bueno. Oíme, otro aspecto que veo muy negativo es, Andrea Lorenzo, que ya, la Andrea, pues, dice, yo me quedo con el teletrabajo. Pero yo le preguntaría a Andrea, le preguntaría a Brenda, a Javier, a Raúl, a Vidán Ortiz, ustedes, ¿está condicionada mi casa para llevar a cabo el teletrabajo? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué decimos, Daniel? Buenas noches a todos, buenas noches, Lick. En este tema creo que es bien difícil porque pongámosle a los que son padres de familia, tienen 2, 3 hijos, más ellos también estudiando, pensando que tienen que tener 2, 3, 4 computadoras, un espacio adecuado para que uno no interrumpa a otro, la banda del internet que alcance para la cantidad de computadoras que tienen. O sea, hay un montón de factores que en este tiempo está costando un montón la comunicación de todos. Oíme, ¿ves? Yo entiendo, como te digo, hay algunos beneficios, pero lo que Daniel dice es una gran verdad. Fíjate, pues yo, pues contento, vos, que no tengo que ir a la universidad. Imagínate, ahorita termino con ustedes y ya se me viene el olor a los alimentos. Qué bendición. Pero si estuviéramos nosotros allá en la universidad, primero no tuviera el honor de tener 220. Unos chucos. El licenciado Alan, por ejemplo, cuando nos tocaba presencial, honestamente les digo, ¿sabe qué hacíamos? Si ustedes estuvieran con nosotros, el licenciado Alan siempre decía, jóvenes, no podemos salir, el tráfico está muy cargado. Entonces no nos queda irnos a económicas o allá por odontología, a un chuco, al Alicalán. Exacto, maestro. Nos íbamos a veces a dar los atolitos también, allá de arroz con leche y 9:30 fuera. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Pero si ustedes se dan cuenta, su llegada a su casa es entre las 10 y las 11. Pero bueno, por alguien que me diga, yo estoy contento con el teletrabajo. Claro, si usted tiene sus ventajas, por supuesto, sus pros y sus contras, Regina. Fíjate que el primer problema que yo veo, honestamente te digo, Regina, no tenemos un lugar apropiado en tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque ¿cómo están diseñadas nuestras casas? Hablemos de una casa normal, va. Ya si usted tiene un palacio, pues ¿qué vamos a hacer? Qué bendición de Dios. Y que la envidia no nos mate, sino que nada más lleguemos a bendecir. Bueno,
Una casa normal. 3 dormitorios, sala, comedor y cocina. Imagínate que como buen guatemalteco vas a tener. Imagínate, Regina, lo que decía Daniel, perdón, y eso es sumamente complicado. El internet es complicado, la cantidad de computadoras. A eso agregarle el espacio físico. Agregarle el espacio físico. Yo mismo ahorita, si a ustedes les pregunto dónde, escríbanme si quieren ahí, nada más, dónde, en qué parte de su casa están recibiendo la clase. Sí, fue una locura. Hoy mismo yo te puedo preguntar, en el comedor, en mi cuarto, en el comedor, en mi cuarto, en la sala, en mi cuarto. Oíme, y es una verdad. Yo estoy exactamente ahorita en el lugar donde mi esposa, por cuestiones de trabajo, en el comedor. Oíme, es increíble, es complicado, Fernando, es complicado. En la cama, puchicable, sí está mandado de una vez. En el carro, Bueno, imagínate, pues. Vaya que ninguno dijo en montaditos ustedes. Ni en el garage, por ejemplo, María de los Ángeles, imagínate. Va, vean pues. Si me preguntan, yo exactamente estoy ahorita en un espacio, aparentemente, que había un escritorio. Pero ese es el lugar de trabajo de mi esposa. Alguien está en la oficina. En Futeca, no, en Futeca estás jugando, estás, ¿con qué razón no? Imagínate, Andrés. Y él diga, tampoco, Karen, no creo, tampoco, es cierto. Bueno, fíjate que yo estoy en un lugar donde aquí debería estar trabajando mi esposa ahorita. Y tendrá que esperar que yo termine para venir a trabajar. Es incómodo ustedes, entonces no estamos preparados para el teletrabajo. No. Lo que pasa que, claro, tiene ciertos beneficios, pero hay otras cosas adicionales. Mira, cuando hablas de la previsión social, cuando te comienzan a hablar de las enfermedades, de estar este tiempo frente a la computadora, tantas cosas que te pueden decir. El famoso túnel, ¿cómo se llama aquel túnel ustedes? El de la mano. Carpiano, imagínate. Túnel de Carpo, ajá. Imagínate, Regina, o sea, bueno, lumbago, no sé si métanse a internet, vean cuántas enfermedades produce, es increíble la cantidad, la postura, pero es normal, ustedes son jóvenes, bueno, la mayoría son jóvenes, pero los que ya tenemos determinada edad, no crean que es una postura la más adecuada. La obesidad, por Dios santo, no me digas eso. Oye, tantas cosas que tenemos que ver, pero bueno, aquí quiero llegar. Entonces se dan cuenta, el teletrabajo realmente no es el teletrabajo, tenemos que tener esa modalidad en el código de trabajo, la tenemos que tener, para que cuando llegue a pedir trabajo, pues va a tener que, todo lo que estamos hablando ahorita, lo vas a tener que pactar con el patrón. Primero, imagínate que te diga, usted va a poner la computadora. Por Dios santo, ¿qué gasto vas a hacer en la computadora? Porque no va a ser cualquier computadora. Tu servicio de internet, tu luz, tu demás. O sea, si te das cuenta, los gastos que le corresponde al patrón, las pérdidas que él las tiene que incluir en su actividad mercantil, las estamos asumiendo nosotros. Resulta ser que él te va a dar la máquina. Oíme, en la privacidad de tu casa te van a ir a supervisar. Está complicado. Por eso es una modalidad que tenemos, esa modalidad tiene que estar en el código de trabajo. Tiene que estar en el código de trabajo. No hay alternativa. Sí, porque yo les digo, a mí hasta me criticaron, alguien fue a dar su seminario, el teletrabajo. Y ahí dice, por ejemplo, un profesor de la Facultad de Derecho, Avidan Ortiz, exdecano de la facultad, no cree en el teletrabajo, pero está llevando a cabo el teletrabajo. No cree, pero se aprovecha el teletrabajo. Pero no crean que me quedé callado, lo llamé.
y le dije, demostrame que existe el teletrabajo, búscame la norma. Claro, yo le puedo decir, nunca me la buscó, yo le dije, yo te puedo decir, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, casos que yo conocí, ellos emitieron un pequeño reglamento en relación al teletrabajo. Es más, están viendo la posibilidad de que alguien ya se quede haciendo ese tipo de trabajo. Y ya miren ustedes que mucha gente, Ciara Vela, pero oíme, la comunidad de tu casa, más adelante no creas que te va a ser muy beneficiosa. Porque imagínate, aquí pues la mayoría de ustedes son jóvenes, o una pareja joven de ustedes que tengan 2 hijos. Oíme, no puedes, papá o mamá no puede darse el lujo. Yo dando clases aquí, mi hijo me quiere saludar. Entonces yo no, espérate. Estás viendo que el licenciado Ortiz no se calla, pues sigue hablando. Oíme, entonces está complicado. Por eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que regular. Entonces ya va a cambiar, Ya regulado, nosotros vamos a optar en ir a trabajar en la empresa o hacerlo desde casa. Esa va a ser otra historia. Pero bueno, sigamos con la interpretación auténtica. Miren, la auténtica no hay pérdida de ustedes. Lo que dice la sentencia, se pierden las garantías que el patrono debe darle a los empleados, es cierto. Uno debe responder por correo las llamadas a cualquier hora. No se respetan los horarios, por supuesto. Igual ya está terminando el teletrabajo. Pero fíjate, Víctor, que hay empresas que se dieron cuenta que les es funcional y hay trabajadores que vieron que es funcional. Por ejemplo, donde mi esposa trabaja, de todo el personal, hay alguien que pidió el teletrabajo y es feliz. Yo te digo así, es feliz. Entonces, posiblemente sea una modalidad que el teletrabajo nada más nos motivó a que debe estar regulada en el Código de Trabajo y ver qué dice o qué experiencias han tenido otros países para superarlas al momento de plasmarlas nosotros en nuestro Código de Trabajo. Bueno, la auténtica, ustedes, esa es aquella que lo que dice la ley, eso es. Lo que dice una sentencia de un juez, eso es. Lo que dicen los contratos, esos son. No hay otra interpretación. Lo que dice el testamento es la voluntad del testador. No hay que hacer más que esa es la auténtica. Y ahí les pongo algunos ejemplos. Nos vamos a la regla de interpretación in dubio pro operario. El principio fundamental de la interpretación en materia laboral es in dubio pro operario y se define como un principio general de derecho de naturaleza, las palabras estas no. Ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo. Si usted tiene duda o hay 2 normas que se contradicen, va a aplicar lo que más le favorezca al trabajador. El artículo 106 de la Constitución, que damos en la misma lectura, lo más importante. Espérate, vamos a seguir, solo voy a terminar acá y vamos a hablar del tema. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Eso es lo que dice el Código. Y aquí están otras cosas que yo le agregué. Por ejemplo, les doy este ejemplo del artículo de la lactancia materna. Vean, hay una ley que se llama, fíjense que, miren, hay un reglamento que se llama Reglamento para el Goce del Periodo de Lactancia. Es un reglamento, es específico, es únicamente el periodo de lactancia. Pero miren lo que dice el artículo 2. El periodo de descanso con motivo de la lactancia se fija en 10 meses, a partir del momento del parto. Eso dice una ley específica. Vean lo que dice el Código de Trabajo en el artículo 153. El periodo de lactancia debe computarse a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después. Claro, ¿qué ley vamos a aplicar para que beneficie a la madre trabajadora? El 153, pues que van a correr a partir que regrese. Pero ¿cómo es posible que una ley específica como el reglamento diga que es a partir del momento del parto? Vean, esta semana, yo he estado tratando por diferentes medios, pues la universidad ustedes saben que está cerrada. Si no me hubiera gustado pedir audiencia con el señor rector,
y pedirle de que nos hubiera permitido como estudiantes de Derecho. Eso hubiera valido por primer y segundo parcial, ustedes lo que le voy a platicar. En América Latina, en el mundo, el periodo de lactancia es de 24 meses. Y eso de ahí prueba científica, hay dictámenes que deben de ser 24 meses. Guatemala todavía lo tiene con 10 meses. Y por prescripción médica puede subir hasta 12. Yo he estado pidiendo cita, les soy honesto, hasta con la propia presidenta del Congreso, y no con fines políticos. Yo le quiero plantear 3 reformas importantes que deben de hacer. A mí no me importa que quien aparezca que la hizo. La cosa es que se dé. Una es que quisiera ver quiénes nos apoyan o nos ayudan para lograr en Guatemala que efectivamente el periodo de lactancia para la mujer trabajadora sea de 24 meses, como está la mayoría de legislaciones en el mundo. Ese sería un gran logro para la madre. Acuérdense que el objeto de la lactancia no es descansar, es amamantar al hijo, a la hija. Eso es lo... Mira, yo te digo, los que tengan conocidos o que trabajen en el Congreso, hablemosle a los diputados, alguien tendrá que animarse. Yo tengo reunión esta semana, el día miércoles, y yo le voy a plantear exactamente, decirle, mi diputado, hágase grande, pues está en periodo de elección, pero por favor, miremos qué propuesta se puede hacer para que lea la legislación de tales y tales países, busque, pregunten. Todo el mundo tiene que son 24, nosotros tenemos únicamente 10 meses, subámoslo a 24. Qué bendición sería, ¿ve? Por muchos motivos. Dígame si no, y no es porque, ¿qué descanso puede tener una madre en periodo de lactancia? Ese es otro, Daniel, eso es otro. Pero ahorita yo te digo, vamos avanzando en este que es en materia laboral, que yo creo que es factible, Fíjate que esa bendita ley de ese reglamento del goce de lactancia, hombre, ¿cuánto tiempo tendrá esa bendita ley? Ya necesita su reforma. Y fíjate que se llama reglamento para el goce del periodo de lactancia. Imagínate, un mal patrono todavía te la aplica. Y te dice, mire usted, aquí la ley dice que es 10 meses a partir del momento del parto. Imagínate a alguien que desconozca la ley, que por cierto, vos sabes que no se permite, pero alguien que no ha leído jamás todo esto que hemos estado viendo nosotros, que le diga, mira, aquí hay un reglamento para el goce de lactancia, y dice que es a partir del parto, así de que ya llevas varios meses suspendida, entonces de confiar con esto ya vas aplicando. Oíme, por lo menos hay que actualizarla. Y en la actualización hay que aprovechar que suban a 24. Oigan, de veras, la mayoría de países en el mundo lo tienen. Esto sería muy bueno. Porque miren, están trabajando con no sé si es creo que es de Naciones Unidas, el Ministerio de Trabajo y otras dependencias, están haciendo una gran labor, el espacio Amigos de la Lactancia, donde están invitando a las empresas, no obligando, están invitando a las empresas, por supuesto lo tiene el Ministerio de Trabajo, lo tienen otras dependencias, iniciativa privada, un espacio físico apropiado para la lactancia, para evitar infecciones o cualquier otro. Lean eso, métanse en la página del Ministerio, se van a dar cuenta qué importante es. Se llama Espacios, el proyecto es Amigos de la Lactancia. Y se están creando en empresas privadas y el Estado lugares apropiados precisamente para la lactancia. Pero hagamos lo que está haciendo toda la legislación en el mundo, y hay dictámenes científicos que se necesita de 2 años. Y eso es lo que tenemos que luchar. Imagínense que haya espacio físico para que la madre pueda hacerlo y que le correspondan los 24 meses como lo establece ya científicamente la mayoría de legislaciones. Desde que les voy a contar, porque yo tengo cita el día miércoles, a no ser que me la suspendan, que hace un año la vengo pidiendo, y no la he podido tener. Pero si usted tiene conocidos, hable también y de repente alguien nos escucha. Yo estoy pendiente de hablar, he estado viendo a ver cómo hablo con el señor rector para ver si nos permite y a ver cómo hacemos por una iniciativa de ley que entre a través de la universidad, que sería lo ideal porque tenemos iniciativa de ley.
pero como es algo urgente, no importa que no aparezcamos, ¿sabe? No importa que no aparezcamos como estudiante, ni nada. Ahí está una cosa. Efraín, por Dios santo, eso es lo que me aflige a mí, ¿oíste? Que hay oposición. Ahí está Selfa. Oíme, Selfa, es que es importantísimo. ¿Sabes qué problema siento que va a haber? Que va a haber oposición de algún sector. Miraos, yo creo que a la mujer trabajadora, de veras ustedes, mi respeto y mi admiración. ¿Cuántas de ustedes tienen? Imagínate, felicitaciones a las sancarlistas de corazón. Muchas de ustedes trabajan. Imagínate, de su trabajo, llegaron a la casa, de algunos no han cenado, y van exactamente todavía para atender a los hijos. No, hombre, yo les digo, también, Daniel, también hay, y yo te digo, precisamente yo conozco mujeres, conozco a alguien que le tenemos mucho cariño, que es abogada, mi respeto y mi admiración, esa mujer sancarlista, esa mujer guatemalteca luchadora. Pero bueno, esa inquietud nos queda para todos, ¿eh? Entonces, nos vamos a ir ya a la integración del sistema de interpretación. ¿Qué es lo que pasa acá? El artículo 17 dice: para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Pero miren el 326, alguien que lo lea. ¿Quién me lo lee? Yo, licenciado. Por favor, Jamie. Artículo 326, Código de Trabajo. En cuanto se contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiera omisión de procedimientos, los tribunales de Trabajo y Previsión Social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Bueno, es interesante. Sí permite la aplicación del procesal civil y mercantil en la ley de organismo social, pero siempre y cuando no vaya a contraer ninguna norma del Código de Trabajo, ninguna procesal, ninguna disposición en materia laboral. O sea, pero sí lo tiene contemplado por aquello que sea necesario. ¿Y con qué fin? Oíme, ¿el fin cuál es? Para que pueda dictarse con prontitud la resolución que decide imparcialmente las pretensiones de las partes. Con esa finalidad. O sea, bueno, tenemos esta laguna, ¿qué hacemos de esta laguna de ley? ¿Qué hacemos? No, señores, aplique inmediatamente el procesal civil y mercantil a la ley constitutiva. ¿Por qué? Porque lo que la ley tiene como finalidad, el aplicarlo supletoriamente, es a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución. Esa es la finalidad de aplicar supletoriamente, no para beneficios de ninguna clase. ¿Oye? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Y no sé, pero ya tenemos unos 3 minutos ahí para... tenemos unos minutillos. ¿Querías decir, Daniel y Andrés, querías decir algo? Es que yo le comentaba lo de 029 porque pongámosle, yo trabajo en el Ministerio de Salud y para cuando está el pre y post de las mujeres embarazadas, ¿cómo cuesta al momento de que les dan? Porque según ellas solicitan ese tiempo y no se les quiere dar por lo mismo que supuestamente está escrito en el contrato, aunque la ley sea otra cosa. Pero la hacen tan difícil cuando son derechos, pongámosle que son ya adquiridos para ellas, como que no tienen ese nivel de conciencia. Pongámosle, después del parto le dan unos cuantos días, o sea, para que ya vuelvan a trabajar. Y el que salgan para lactar es casi que a escondidas con el jefe inmediato, no precisamente que venga de autoridades superiores ya lo que está en ley. Solamente era eso. Sí, fíjate que lo que pasa que esa es una modalidad que yo te digo, pues, mira, el 029, conformidad con la ley, acuérdate que es prestación de servicios. Si te vas a la ley del servicio civil, habla muy claro, ¿sí? Que
es prestación de servicios, ya sea técnicos o profesionales. El problema, Daniel, que tú me estás hablando es el siguiente. En el 029, por favor, no te pueden obligar a ir allá. Porque fíjate que, vamos a verlo, el licenciado Alan ahí tiene, de hecho, acaba de tener unos procesos ahí, el 029, donde al final de cuentas lo que logran de probar es la Corte dice, señores los tribunales, ustedes tienen obligación primero de demostrar que hubo simulación de un contrato de trabajo. ¿Sí? Porque de que te ponen un horario, ya estás en un contrato de trabajo, ya dejó de ser prestación de servicios, ya existe una relación laboral. Por eso, fíjate, Daniel, que me gustaría, aunque no encaja bien, pero para que tú veas algo bien claro, léete el 156. ¿Por qué te digo léete el 156? Ahí se está hablando del trabajo a domicilio. Ya se los explicaba, pero léetelo bien y te vas a dar cuenta que las simulaciones se dan de diferente forma. Vos sabés qué ha pasado con el Estado. Todas las demandas de 029 no es que los pierdan, no, que la ley le da el valor que tiene, que es un contrato de trabajo, que existe una relación laboral. Pero el problema es lo que me estás diciendo, la lactancia. Bueno, el pre y el post. Bueno, el derecho a vacaciones. Porque realmente con el 029 no tendrías derecho a vacaciones. Pero si es una prestación del servicio, tampoco tendría la obligación de ir todos los días. Si al final de cuentas te tienes que hacer una tarea y si la tarea la haces, por eso te pagan. Por eso te digo, imagínate cuando critican un 029 que dicen, Daniel Aragón tuvo contratos del Estado por 2 millones. Puchica, toda la gente te critica. Pero 2 millones que tenés 10 años de estar 029 en el ministerio. No es de que los hayas ganado, que te los hayan dado por un contrato. No, te los ganaste después de 15, 20 años de estar trabajando puro 029. Entonces, no andan como los tienen, hay que subirlos, y como la gente nada más ve ahí un contrato 029, entonces, yo creo que eso hay que regularlo, yo te voy a ser honesto, pero es un tema muy difícil, muy difícil. De hecho, mira, pues la lactancia ha sido superada en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero yo te digo, hablando de la generalidad de la mujer trabajadora, no, solo tienen 10 meses. Todavía se dice que por prescripción médica puede subir a 12, pero normalmente son 10 meses. No, imagínate quejarlo como regla general, porque la mayoría de países ya está legislado así. No, mucho pacto colectivo y hay empresas que ya tienen los 24 meses. Eso sí, 18, pero la mayoría anda luchando por sus 24. Un buen sindicato que sepa discutir un buen pacto colectivo. Por ejemplo, te digo, con lo que Daniel me dice, lo que yo he visto, Daniel, fíjate que yo perdí la pista, pero te voy a decir, tuvimos la oportunidad cuando tu servidor estuvo dirigiendo la facultad, fíjate que hice un convenio con el RENAP y nos dimos cuenta que había mucho estudiante de hecho ahí, de hecho hicimos una escuela para estudiar privados ahí. Pero me entró la curiosidad del aspecto laboral, porque ahí el 90% creo que eran 022, pero no eran 011. Y hace poco que tuve la oportunidad de platicar con un dirigente sindical de ahí, me comentaba y me dijo que gracias a Dios ya todos quedaron ya fijos, a pesar que eran 011 de libre promoción, ya todos quedaron confirmados en sus plazas, o eran 022 y los pasaron a 011. Sí, ya Glenda está confirmando ahí, pero imagínate que yo le dije, me recuerdo quien está en ese director, yo le dije, mira, hace historia, hace cosas diferentes, bendecí a miles de trabajadores del RENAP y déjalos 011 antes de irte. Entonces yo te digo, el 029, donde tú trabajas y otras dependencias, hay dependencias donde yo te digo, esos fondos, hay secretarías donde el 80% son 029. Yo tengo 11 años, Yasmín habla 11 años con un 029. Vos sabes que el día que despidan a Yasmín, ay Dios, eso confirmado, que un tribunal va a determinar que ese no era 029, ahí simularon que es un contrato de trabajo. Eso lo sabe
lo saben ellos que van a perder eso. Lo que no te quiere decir que es, bueno, hay que hacer la lucha, pero de momento yo quiero mantenerlos informados qué pasa, y de repente déjame ver cómo me va bien el miércoles, y si no te voy a pedir que consigamos una cita, a ver, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que alguien comentaba y es una verdad, sé que en un sector se va a oponer, ¿va? Es que darle una hora más, pues no se ponen a pensar que el derecho de ser madre es lo más valioso que Dios puede tener, la perfección de Dios, ustedes, la perfección de Dios. Y yo soy de la idea de que una vez alguien va a ser madre, pues a nivel laboral hay que deberíamos apoyar en todo. Fíjate que vamos a ver, y el licenciado Alan ahí me apoya mucho también. Vean ustedes, cuando miremos el trabajo de la mujer, llevamos un caso donde ahí dice que la mujer tiene la obligación de hacérselo ver al patrono para que le tenga consideraciones. Pero el caso que nosotros llevamos no le hizo ver y la despidieron y la tuvieron que reinstalar. ¿Sí? Maestro, buenas noches, sí. Efectivamente. Perdón que le interrumpa ahí. Efectivamente, trabajadora del Ministerio de Salud, plaza con 7,000 quetzales, 029, dio el aviso de que estaba en su estado de gestación, conflicto colectivo vigente. Sin embargo, pues en este caso planteamos el juicio ordinario y pues ya lo ganamos en primera instancia. Lo que sucedió es que ella dio el aviso vía WhatsApp, dio su aviso vía WhatsApp, y lo que le resolvió la jefa inmediata, pues le colocó, mira, solo vas a poder tomar 10 días, porque esos son los días que le damos a los 029. Suficiente, pero como medio de prueba. Planteamos la reinstalación, la juez 11º, vía juicio ordinario laboral, me declaró con lugar la reinstalación, y ahorita estamos a la espera de la sala que emita el plazo para la vista, y pues ya va para adentro, pero ese es uno de los casos. Vámonos a gobernación, 9,000 quetzales. Una exalumna de nosotros, no sé si se acuerda usted también, Ana Raquel, ella era asistente en la Policía Nacional Civil, y dio igual aviso, solo que a ella no le dieron el post, únicamente le dieron el pre. Lo acreditamos con correos que ella envió y le colocaron sello de recibido en el certificado médico que presentó. Entonces, hoy ya está para pago en gobernación. Aproximadamente llevamos ya 3 años con ese juicio ordinario. Fíjate que con el licenciado Alan hemos llevado algunos procesos ustedes, que yo le digo, mira Alan, entrémosle, porque fíjate los dos casos que te está planteando, los dos casos que Daniel, ¿oíste lo que dijo? Exactamente, está hablando de donde tú trabajas. Sí, aquí estoy. Ya en primera instancia tiene elección favorable. ¿Oíste? Sería bueno, todos tenemos un tema, ¿ven? En este curso tenemos un tema de la mujer y los menores de edad. Y ahí nos vamos a pegar buenas discutidas, porque, miren, pues, el derecho laboral, lo que yo quiero es de que lo aprendamos juntos. ¿Eh? Vean hoy lo que estamos hablando. La inquietud de Daniel, Alan nos cuenta un caso concreto que él lleva, que es un 029. Vamos a ver, yo estuve 8 años en la fui. Sí, yo te digo, y lo vamos a ver, pues, por eso es que las clases a nosotros no nos alcanza el tiempo, Alan. Les quiero decir que siempre, no tenemos un solo bendito día de descanso. El día lunes que él tiene que exponer, yo quiero dejarlo solo, pero nunca lo he hecho. Entonces el licenciado amigo, téngame yo sé que le tengo confianza, pues, pero yo le digo, Alan, yo me siento irresponsable de no estar en el curso. Dick me dijo, pero si usted tomó, va a estar escuchando. Sí, le dije, pero no sé, pero yo conozco la experiencia. De hecho, le llevamos casos juntos con el licenciado Alan. Tenemos un caso ahí muy importante, no sabe el caso, pero muy importante, y nos atrevimos a hacer cosas diferentes, y nos ha ido muy bien en materia laboral, muy bien en materia laboral. Hemos hecho algunas cosas y están fuera de lo que siempre se ha venido haciendo en materia laboral, y nos ha ido bien. A veces nos decimos, hasta pensamos, esto no nos va a funcionar, pero estamos en derecho laboral.
es informal, es protector, y entonces entrémosle. Y pues nos ha ido bien, no crean que nos ha ido bastante bien. Todavía nos falta un par ahí de procesos que tenemos que terminar, y precisamente que me está contando ahorita del Ministerio de Salud, que me pareció, y lo vamos a documentar muy bien para discutirlo en clase. Bueno, por el tiempo, jóvenes, lo vamos a dejar ahí, y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, y el día lunes el licenciado Alan va a estar con ustedes, exactamente dándole el tema de los principios, que él agrega unos que a mí siempre le he dicho, me fascina que los explique, que son los principios procesales. Y le va a dar un enfoque un poco diferente a los principios que inspiran o los principios que tiene el derecho del trabajo. Acuérdense que el derecho del trabajo es tan importante, ustedes que saben, comienza con los considerandos, no con el artículo 1. Por eso quiero que el licenciado les dé la clase de los considerandos, para que ya a partir de la siguiente clase nosotros comenzamos a ver qué dice el artículo 1, 2, 3, 4. Les quiero decir que si nos va bien, y como lo hemos tenido acá con el licenciado Alan, leemos casi todo el código. Lo único que no leemos es la parte procesal, pero toda la parte sustantiva ustedes van a leer todos los artículos con nosotros, todos. Esperemos en Dios de que este semestre no nos falle el tiempo y podamos hacerlo, pero todos nuestros alumnos que han pasado con nosotros, que han estado con nosotros, todos han leído el Código de Trabajo. Esa es una norma que nos proponemos en el señor Alan, para que cuando usted entable una conversación, para que usted tenga que dar una opinión, la dé con base legal, Imagínate, Daniel, yo creo que vamos a dar seguimiento a lo que el chaval nos está platicando, y te va a servir muchísimo por la propuesta que me estabas haciendo. De repente, si no conseguimos una modificación o una transformación en la ley, de repente si logramos resoluciones judiciales que con 3 fallos ya son jurisprudencia en materia laboral. Bueno, lo dejamos ahí. Pase muy buena noche, un fuerte abrazo, y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Muchas gracias, Lic. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Adiós. Gracias. Adiós. Feliz noche, licenciado. Gracias, se cuidan. Buenas noches, licenciado. Pamela, cuidas, adiós. Estoy molestando de nuevo por el tema de la asistencia. De la asistencia. Mira, Pamela, te lo prometo. Es que te voy a contar por qué no te ando hoy. Porque mi secretaria y mi asistente hoy se inscribió para su privado. Ajá. Entonces hoy me pidió permiso todo el día. Ok, entonces... Ya ganó una fase, la primera fase, va para la segunda. Qué bueno, y felicidades. Me todo el día y me dejó abandonado, entonces por eso ya no te llamé, ¿viste? Pero si no, yo creo que me escribiste, si no escribíme mañana, pero me escribís mañana, ¿viste? ¿A qué hora le puedo escribir, licenciado? Para no estar después de las 9. ¿Después de las 9? Sí. Perfecto, yo le escribo después de las 9 de la mañana, Pues, entonces. un abrazo, Pamela, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Bueno, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Adiós. Buenas noches, Buenas noches. Adiós, Yasmin. Gracias por todo, Lic. Feliz noche. Adiós, Ingrid. Feliz noche, licenciado. Gracias, Luis. Adiós, José. Gracias, José.